La Organización de Naciones Unidas ha expresado preocupación frente a la represión que se está produciendo en Venezuela luego de las elecciones del 28 de julio. La misión de la ONU para la determinación de hechos sobre Venezuela emitió un comunicado este 12 de agosto. La misiva denuncia una violación a los derechos procesales. Además, se especifica que la mayoría de los actos violatorios ocurren en la capital venezolana. Quiero saludar precisamente en esta parte del programa a Marta Baliñas. Ella es presidenta de la misión de la ONU para la determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Señora Baliñas, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por el tiempo. ¿Qué registro están llevando ustedes de lo que ocurre en Venezuela o de lo que está ocurriendo a partir del 28 de julio? Sí, muy complicada, estamos todos muy preocupados como misión de determinación de los hechos de la ONU, porque lo que hemos visto, lo que veníamos viendo ya antes del 28 de julio era un incremento de la represión, ¿no? Ya estábamos viendo detenciones selectivas, digamos, de personas conocidas y que eran vistas como opositoras al gobierno. Estoy hablando de, por ejemplo, Rocío San Miguel, activista de derechos humanos, muy conocida como experta en temas de seguridad. Por otra parte, miembros del partido 20 Venezuela, ya llevábamos un registro antes de las elecciones de 10 entre dirigentes y miembros del partido, además de otras formas de intimidación, ¿no? de personas tanto de partidos políticos opositores como simplemente activistas de derechos humanos, personas que expresaban sus opiniones en redes sociales o públicamente. Ahora, cuando llegamos al 28 de julio y cuando la gente salió a protestar por transparencia en los resultados de las elecciones, lo que empezamos a ver fue una represión violenta, ¿no? Dura, y que resultó, bueno, tenemos nosotros datos, identificación de 23 personas muertas en el contexto postelectoral y tenemos también datos de 1.260 detenciones. Las autoridades hablan de más de 2.200 detenciones. Estamos junto con organizaciones de sociedad civil también buscando más información, pero esto es lo que hemos podido verificar hasta el momento. Lo que es muy preocupante es que estas detenciones se dan de forma arbitraria, es decir, en contra de la ley nacional y de lo que está previsto en los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, lo que estamos viendo son detenciones, incluso de jóvenes, de adolescentes, más de 100 adolescentes, tenemos esa información. Son personas que son detenidas sin saber por qué están siendo detenidas, sin mandatos oficiales de detención, sin tener acceso a sus familiares, a sus abogados de elección, de confianza. En la gran mayoría en estos casos están imputando a estas personas graves delitos como los de terrorismo, conspiración, incitación al odio, y sin tener lo que hemos ya visto en el pasado, ¿no? Usar estos cargos sin tener una base probatoria suficiente, o sea, que lo sustente, ¿no? Entonces tenemos a estas personas detenidas por algunos días, por lo menos, sin comunicado, y por esa razón, pues muy vulnerables dentro del propio sistema de justicia.
Claro, vulnerables absolutamente, sin familia y sin abogados de confianza. El patrón que estamos viendo nuevamente en Venezuela encaja dentro de de lo que se considera crímenes de lesa humanidad. Sí, los patrones de actuación son los mismos que ya habíamos visto en el pasado. La diferencia aquí es la masividad de estas detenciones en tan poco tiempo, ¿no? Estamos hablando de 2 semanas y como estamos diciendo, o sea, entre 1.000 y 2.000, vamos a decir, detenciones. Bueno, Y esa masividad sí. sí es algo particular de ahora. Claro, claro. El propio Maduro ha dicho que hay más de 2.300 detenidos. Sí, exacto. Y lo preocupante es que cuando habla de estas personas que están detenidas, tanto el presidente como también el fiscal general dicen que son terroristas, ¿no? Como si se pudiera de forma indiscriminada ya ah, decir por qué cargo van a ser efectivamente imputadas, procesadas ante los tribunales y como ellos mismos dicen, condenadas, ¿no? Todo esto es contrario a lo que se entiende por un debido proceso en que se tiene que presentar las pruebas, las personas tienen que tener derecho a una defensa efectiva, real. Pero sí, el número, la cifra que dan las autoridades es muy preocupante. Como yo mencioné, estamos en el proceso también de buscar información porque muchas veces estas detenciones se hacen de forma que, porque no tienen acceso a sus familiares y sus abogados, no siempre se sabe que cierta persona fue detenida y dónde está, que es parte del problema, no saber dónde están siendo detenidos también. Eh, Señora Baliñas, hay organizaciones, personalidades, lo hizo Amnistía Internacional, lo ha hecho el secretario Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, que han urgido al fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional por un pronunciamiento en relación a lo que está pasando. Ya dijo algo ayer, pero entiendo que se busca un pronunciamiento quizás con más fuerza. Bueno, lo que vimos ayer en las noticias es que el fiscal, hablando con periodistas, sí afirmó que sus investigadores, investigadoras están recopilando información y que están atentos a lo que está pasando. Y de hecho, todo lo que pase ahora, estos días en Venezuela, podría ser también parte de lo que ya es la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que pase y que se enmarque en un mismo ataque a los derechos de las personas civiles, de la población civil, y bajo una misma política, nosotros como misión hemos identificado la política del Estado como siendo de aplastar la oposición y creemos que sigue siendo en implementación de esa misma política que estos hechos actuales están siendo llevados a cabo. Es decir, las personas están siendo detenidas de esta forma y las muertes que se están dando, aunque necesitamos más investigación, sobre todo sobre las circunstancias exactas de estas muertes, pero todo indica que muchos de estos hechos sí se marcan en esta misma política de aplastar la oposición,
de suprimir cualquier crítica al gobierno, en este caso el descontentamiento con el resultado anunciado por las autoridades electorales. Y en ese sentido, el fiscal de la Corte vino a asegurar que su equipo sí está atento a lo que está pasando en Venezuela, y creo que eso es importante. Pronunciamientos públicos como nuestra misión, que ya hicimos 2, son importantes porque tenemos ese mandato de monitorear y documentar en detalle lo que está pasando en términos de violaciones a los derechos humanos. Señora Baldiñas, una última pregunta. ¿Se puede entender que existan negociaciones diplomáticas, conversaciones para intentar buscar una solución a la crisis venezolana? Lo que a juicio de muchos no se puede entender es que se ignore y no se haga un pronunciamiento con relación a la violación de derechos humanos. Es decir, no pueden ir en paralelo. Sí, yo creo que es muy importante, aparte de cualquier consideración política, que se haga se condene lo que está pasando en Venezuela en términos de violaciones de derechos humanos, en términos de una represión violenta que atenta en contra del derecho a la reunión pacífica, a la demostración, ¿no?, pacífica de las opiniones de cualquier persona, y bueno, y derechos a integridad física, a la vida, etcétera. Entonces, creo que sí es importante o sea, que es independiente de cualquier postura política, de cualquier gobierno. Creo que es importante hablar sobre lo que está pasando en términos de violaciones de derechos humanos en Venezuela, sí. Quiero dar las gracias a Marta Baldiñas, presidenta de la misión de verificación, de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes.